Largos días y plácidas noches. En esta ocasión reseñaré una de las novelas gráficas más vendidas en la historia, Asilo Arkham. Un lugar serio en una tierra seria, la cual fue escrita por Grant Morrison e ilustrada por Dave McKean. Solo para aclarar, la trama del cómic no está relacionada con el videojuego del mismo nombre. Aunque es una clara fuente de inspiración. Bueno, prosigamos. Esta obra constituye un trabajo particular dentro de los diversos trabajos que incluyen al Caballero Oscuro debido a que se deja de lado la acción trepidante por dar un marco más lúgubre con un especial enfoque a la acentuación de algunos de los elementos esenciales dentro de la idiosincrasia del personaje, su caracterización psicológica y el contraste con sus villanos. La historia da inicio en, como es de esperar, a causa de una revuelta en el asilo Arkham que se supone que solo Batman puede manejar, ya que, después de todo, la fuerza de policía de Gotham es extraordinariamente inútil. Batman se adentra en la boca del lobo con tal de rescatar a los pocos civiles que han quedado atrapados en medio de la revuelta de los pacientes. Esto lo lleva a encarar a algunos de sus viejos enemigos, los cuales son de los más icónicos de sus historias como el Joker y el Dos Caras. El autor se enfoca en dar una perspectiva sobre la arquitectura que compone la relación del héroe con su némesis, el Joker, a la vez que se habla de sus motivaciones emocionales que lo impulsan en su continua y prácticamente eterna lucha contra el crimen. Esto lo logra con una exposición directa de sus perfiles psicológicos utilizando un lenguaje directo explicando el porqué de sus características. Por ejemplo, se da una de las más claras explicaciones a la psicología del Joker, textualmente se dice, es posible que su caso sea de una cordura extrema. Una nueva percepción humana. Modificada y brillante. Adecuada a la vida urbana de finales del siglo XX, el Joker parece no tener control sobre la información sensorial que recibe del mundo exterior. Solo puede tolerar el flujo caótico al dejarse llevar por la corriente. Por eso a veces es un payaso maligno y otras un asesino psicópata. No tiene una personalidad propia. Cada día se recrea a sí mismo. Se concibe a sí mismo como el señor del desorden y el mundo como un teatro en absurdo. Este aspecto del personaje se haría claramente evidente en los New 52 en los primeros números de Detective Comics, en que se removería quirúrgicamente el rostro de forma simbólica para dar paso a una nueva etapa de su persona en que se alejaría del plano del crimen en Gotham y regresaría a por este en su retorno en la saga de muerte de la familia como una representación de su regreso como el payaso demente del crimen a Gotham y su reintroducción a la vida del murciélago. Esto ciertamente podría ser considerado como una forma ineficiente e inclusive anticlimática de exponer a los personajes. Pero, debido al contexto en que se desenvuelven los acontecimientos, esto se da con naturalidad. Además, hay algunos elementos implícitos a analizar. Batman al irse internando en el asilo se enfrenta o simplemente tiene un encuentro ocasional con algunos de sus enemigos. Muchos de estos se proponen en medio de la trama como un reflejo de algunos de los aspectos inherentes del héroe, exponiéndolo no como un personaje con un alter ego consistente de una contraposición de lo que aparentemente trata de luchar, sino como uno compuesto de diversos elementos negativos. Asimismo, se habla sobre los problemas del héroe. Este se revela que más que ser un justiciero motivado por la culpa de la impotencia, al ser testigo del asesinato de sus padres, al ser solo un niño, sino más bien como un hombre mentalmente atormentado con su propio sentido de identidad, en que está constantemente debatiéndose entre dejarse llevar por sus impulsos violentos y su necesidad de sentir que hace lo correcto. También, se hace mención e inclusive se mofa de las relaciones sociales y de la ambigüedad sexual del personaje. Esto se va revelando conforme se va avanzando en la trama. Al mismo tiempo, se desarrolla una historia de forma alterna que gira alrededor del fundador, Amadeus Arkham, del asilo Arkham, que se va entrelazando con la narración central en los momentos finales y la complementa en su ejecución, dando un panorama más extenso de la relación entre Batman y la locura que desborda en el asilo Arkham. Se perfila a Batman no como un vigilante al margen de la ley, como son personajes similares como Punisher o Rorschach que tienen su propio sentido ético mejor establecido, sino como alguien contradictorio que sigue su lucha contra el crimen, para poder compensar sus complejos de inferioridad e impulsos vengativos hacia la sociedad que mantiene desde su niñez, usando métodos cuestionables, jugando continuamente a pocos pasos de ser igual a aquello que combate, pero tratando a la vez de convencerse de que hace lo correcto al no ejecutar a sus contrincantes, que se supone sería el gran paso irreversible, aunque claro, valga la redundancia, normalmente usa métodos de fuerza bruta algo excesivos.
En sí, escuda su cruzada personal, bajo la excusa de ser por la justicia. En el apartado de arte, McKean ha hecho un extraordinario trabajo al crear un estilo bastante tenebroso, gótico y expresionista que va acorde con la narrativa. Los personajes fueron rediseñados de tal forma que pudiesen conservar sus aspectos básicos, pero se les hace apreciablemente más expresivos en su apariencia con respecto a sus identidades. En resumen, Asilo Arkham nos trae un vistazo directo hacia la estructura psicológica básica de Batman y del entorno en que se desarrolla. Es de las historias más recomendables relacionadas al personaje junto a trabajos como La broma asesina y la novela gráfica The Joker. Sin más, hasta un próximo video.